Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro programa Agrocampus Radio, un espacio radial de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esta noche tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Juan David Hernández Arredondo. Juan David es investigador máster del Centro de Investigación El NUS de Agrosavia. Juan David, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Oscar. Muchas gracias a usted y a la universidad por la invitación en este espacio que creo que es de bastante importancia para el sector agropecuario del departamento y del país. Juan, efectivamente Agrocampus se ha convertido en un espacio radial a través del cual la Universidad Nacional, aprovechando la cercanía con muchos invitados, hemos podido compartir y enriquecer nuestro sector con conocimiento, con información. Y es precisamente lo que nos atañe la noche de hoy. Un cultivo de interés, un cultivo que ha venido creciendo en interés estamos hablando del cultivo de lima ácida Tahití. Es un cultivo que pues para nosotros puede ser muy común, pero la historia de él es una historia bastante interesante. ¿Cuál es la importancia de este cultivo, Juan? ¿Cuál es la importancia de la lima ácida Tahití? ¿Es un cultivo que viene de dónde? ¿Por qué en este momento tiene tanta relevancia económica para nuestro país? Bien, primero quiero hacerles como un paneo general del origen, sobre todo de los cítricos, cómo llega este cultivo a volverse de importancia a nivel mundial, cuáles son sus principales usos y finalmente ver cómo el país ha entrado a jugar un papel importante, principalmente con el tema de exportaciones de este fruto. Entonces, en primera instancia, mencionar que este es un cultivo, o los cítricos en general, son unas plantas originarias del sudeste asiático que a través de los años se ha ido dispersando por el mundo. América se cree que principalmente los cítricos llegan por influencia de la colonización española y portuguesa y los cultivos de cítricos llegaron al Mediterráneo principalmente a través de Persia, lo que era el imperio persa, y de allí pues se disemina por el Mediterráneo. A la llegada en América probablemente lo que se estima es que estas plantas como la lima ácida Tahití fueron desde América distribuidas hacia Asia nuevamente, principalmente a Australia y la isla de Tahití, y desde allí regresa a América, y es lo que conocemos hoy como la lima ácida Tahití. Este cultivo pues toma bastante relevancia en los últimos años, principalmente. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro programa Agrocampus Radio, un espacio radial de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Esta noche tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Juan David Hernández Arredondo. Juan David es investigador máster del Centro de Investigación El NUS de Agrosavia. Juan David, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Oscar. Muchas gracias a usted y a la universidad por la invitación en este espacio que creo que es de bastante importancia para el sector agropecuario del departamento y del país. Juan, efectivamente, Agrocampo se ha convertido en un espacio radial a través del cual la Universidad Nacional, aprovechando la cercanía con muchos invitados, hemos podido compartir y enriquecer nuestro sector con conocimiento, con información. Y es precisamente lo que nos atañe la noche de hoy. Un cultivo de interés, un cultivo que ha venido creciendo en interés estamos hablando del cultivo de lima ácida Tahití. Es un cultivo que pues para nosotros puede ser muy común, pero la historia de él es una historia bastante interesante. ¿Cuál es la importancia de este cultivo, Juan? ¿Cuál es la importancia de la lima ácida Tahití? ¿Es un cultivo que viene de dónde? ¿Por qué en este momento tiene tanta relevancia económica para nuestro país? Bien, primero quiero hacerles como un paneo general del origen, sobre todo de los cítricos, cómo llega este cultivo a volverse de importancia a nivel mundial, cuáles son sus principales usos y finalmente ver cómo el país ha entrado a jugar un papel importante, principalmente con el tema de exportaciones de este fruto. Entonces, en primera instancia, mencionar que este es un cultivo, o los cítricos en general, son unas plantas originarias del sudeste asiático que a través de los años se ha ido dispersando por el mundo. América se cree que principalmente los cítricos llegan por influencia de la colonización española y portuguesa y los cultivos de cítricos llegaron al Mediterráneo principalmente a través de Persia, lo que era el imperio persa, y de allí pues se disemina por el Mediterráneo. A la llegada en América, probablemente lo que se estima es que estas plantas, como la lima ácida Tahití, fueron desde América distribuidas hacia Asia nuevamente, principalmente a Australia y la isla de Tahití, y desde allí regresa a América, y es lo que conocemos hoy como la lima ácida Tahití. Este cultivo pues toma bastante relevancia en los últimos años, principalmente para Colombia por varias situaciones. Entre ellas es una enfermedad limitante que es HLB, generada por una bacteria Candidatus liberibacter, que ha generado grandes pérdidas a nivel mundial. Y otro pues está relacionada con el desabastecimiento principalmente de México por problemas climáticos al mercado de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos fue uno de los grandes productores, sobre todo en la década de los años 80 y 90 de lima ácida Tahití. Pero finalmente, tras el huracán de Andrew en el año 1992, cerca del 60 al 70% de las plantaciones fueron acabadas. Ellos no sintieron ese golpe tan fuerte en el año 92 porque eso sucedió aproximadamente en el mes de agosto y ya había pasado la cosecha principal. Los embates del huracán se vieron principalmente en el año 93 y año 94. Y seguido a esto, pues Estados Unidos firma un tratado de libre comercio con Canadá y México, lo que pone en primera plana a México como un gran jugador en el mercado debido a que en ese momento podían producir lima ácida Tahití a muy buenos precios. Y gran parte de los empresarios del sector pues trasladan sus empresas al país de México. Sumado a esto, hay una enfermedad que es Xanthomona citri, que produce el cáncer de los cítricos, que afecta a gran parte del principal mercado que tenía en ese momento los Estados Unidos, que eran las naranjas y los pomelos. Y ahí es importante recordar que para el gobierno en ese momento de los Estados Unidos hubo una gran promoción a los consumidores para que tomaran jugo de naranja y jugo de pomelo o toronja como la conocemos en el país. Y lo más importante era preservar la salud de esos naranjos y pomelos. Y en ese sentido, en el año 94-95 aparece el cáncer de los cítricos en unos huertos, lo que llamamos como en Colombia plantas de traspatio, huertos cercanos a casas. Aparece cerca al aeropuerto internacional de Miami la enfermedad y el gobierno de los Estados Unidos, liderado por el Departamento de Agricultura, promueven la erradicación de árboles de cítricos que estuvieran infectados con el cáncer y adicionalmente todos los que estuvieran cercanos a una milla alrededor tenían que ser eliminados, y allí la lima ácida Tahití pues casi toda la producción se va al piso, haciendo posible que el mercado internacional pudiera colocar esos frutos en el país de Estados Unidos.
Luego de eso, México juega un papel importante, como les mencionaba, y en los últimos 2 años, pues debido a las problemáticas climáticas que sufrió el país de México y a los costos elevados que tiene trasladar la fruta desde países de Asia hacia los Estados Unidos, Colombia entra a jugar un papel importante y ahí es donde se aumentan los precios. Comenzamos a ver como una gran oportunidad la exportación de lima hacia Tahití al mundo y principalmente a los Estados Unidos, pero sucedió un momento coyuntural por las condiciones que les mencionaba, cuando incluso el año pasado, por esta época, podríamos encontrar un kilo a 6,000 pesos. Todo eso se fue transformando, hoy entran a jugar otros países, México retoma el tema productivo hasta el punto de que podemos encontrar en el mercado de exportación un kilo de lima hacia Tahití a 1,600 pesos. Entonces, en resumen, el boom o el crecimiento del cultivo de lima hacia Tahití, pensemos un poco Suramérica, Norteamérica, obedece a la pérdida de las plantaciones por un fenómeno ambiental como fue el huracán Andrew en Estados Unidos, que se pierden las plantaciones, problemas sanitarios que obligan a abandonarlas en este país y hace que migre la inversión hacia México. México crece en áreas productivas, crece en rendimiento y suple el mercado que demanda Estados Unidos, que es el principal consumidor de esta lima hacia Tahití. Posterior a ello, México tiene problemas ambientales que afectan su producción y entran otros países emergentes a suplir esa demanda, lo que nos genera en Colombia la posibilidad de un nuevo mercado. En ese contexto, Juan, ¿es un boom o tenemos posibilidad como mercado? Y es quizás la gran pregunta, porque como boom, un precio alto lleva a todo el mundo a sembrar. Como posibilidad de mercado es la planificación de siembras obedeciendo a un mercado específico. ¿Cómo es esa realidad en este momento en Colombia de la producción citrícola? Es una muy buena pregunta y ahí, para complementar lo que mencionaba anteriormente, en el origen de los mercados emergentes como el de Colombia, mencioné el tema del huracán Andrew, la caída de la producción en el sur de la Florida principalmente, pero también es importante mencionar que a partir del año 2003-2005 en muchos países llega una enfermedad limitante que es HLB, que acaba con gran parte de las plantaciones en los principales países productores y eso también influye de una manera sustancial en la relevancia que toma Colombia en este cultivo. Como oportunidad, estimo que es una gran oportunidad para el país por varias situaciones. Una es lima hacia Tahití entre los cítricos, es alguna de las plantas que tienen una mayor resistencia, por mencionarlo, entre comillas, menciono la palabra resistencia, a la enfermedad de HLB. Hay algunas otras como naranjas, mandarinas que pueden ser un poco más susceptibles. Menciono que tenemos gran oportunidades por la ventana. La oportunidad que he tenido de visitar diferentes plantaciones a nivel nacional, lo que podemos observar es que a través de prácticas agronómicas podemos podemos obtener frutos en diferentes temporadas del año. Ahí es importante mencionar que, por ejemplo, en esta época, lo que es abril-mayo, es el momento donde gran parte de la fruta, sobre todo que viene del Asia y de México, que llega a Estados Unidos, tiene los mayores precios. Eso comienza a bajar a mitad de año, vuelve a aumentar más o menos en el mes de septiembre y comienza otra vez de nuevo a disminuir. Entonces se abren unas ventanas para que nosotros participemos. ¿Cuál es la importancia del cultivo de lima hacia Tahití en nuestra región? Es que podemos tener fruta durante todo el año. Y ahí entra otra característica importante y es, existen diferentes métodos de siembra en el país que incluyen, entre otras, la utilización de diferentes portainjertos. Esos diferentes portainjertos han tomado una relevancia importante porque algunos de ellos pues, nos permiten tener resistencia a algunas enfermedades y tolerancia a algunas condiciones ambientales. Entre ellas podemos hablar de la tristeza de los cítricos, podemos hablar de CBD, y algunas afectaciones como el wood pocket, que es finalmente como una cavitación, una especie de embolia que sucede cuando las condiciones de precipitaciones o de disponibilidad de agua en el suelo no son adecuadas. Manejar ese tipo de condiciones ambientales, enfermedades, temas de mercado, pues nos permitirían poder acceder a esos espacios donde la fruta se coloca a un buen precio y otros mercados internacionales no pueden abastecer los principales mercados, que no solamente estamos hablando de Estados Unidos, sino que en países en Europa como Alemania, Países Bajos, Centroamérica, que para Colombia es muy importante, pues pueden tomar alta relevancia. Entonces, no es un boom, hay una posibilidad de proyección, pero esa posibilidad de proyección implica planificación y la planificación entendida no solamente desde lo técnico, lo económico, administrativo, sino también jugando con nuestro ambiente, que nos permitiría entrar en el mercado, como muchas de otras opciones que tenemos a nivel de fruticultura, en momentos con productos donde hay escasez.
Entonces no es simplemente ir a sembrar, quiero sembrar limácea y voy y siembro porque quiero sembrar porque está a buen precio y la siembro en cualquier momento, de cualquier forma, para seguir ofertando fruta en espacios o momentos del año donde tenemos un exceso de oferta, ¿sí?, de fruta y una baja demanda. Entonces implica planificación. Eso es lo que en resumen creo entendí de lo que nos compartes. Exactamente, planificación y saber a qué mercado estamos atendiendo. Y aquí quiero mencionar unos apuntes que considero importantes. Entre ellos, por ejemplo, mencionar que Limácea Tahití no solamente se trata de que exportemos un fruto, hay otras alternativas como un producto transformado. Aquí hay algo importante y es que cuando nosotros le estamos vendiendo frutas de Limácea Tahití al mundo, realmente lo que le estamos vendiendo en un gran porcentaje es agua. 45% del contenido del fruto es agua. Entonces le estamos vendiendo un recurso que es no renovable, se lo estamos vendiendo al mundo, se lo estamos llevando. ¿Cómo poder transformar ese producto que nos permita obtener unos márgenes de utilidad más altos? Hoy existen algunas experiencias en el país en la cual incluso se está transformando la Limácea Tahití en un jugo que lo podemos empacar en un sachet y enviarlo a los Estados Unidos directamente. Hay toda una industria detrás de los aceites esenciales para producir cosméticos, perfumes, lociones, todo este tipo de cosas. Entonces ahí hay un reto grande en cómo vamos a transformar el producto y dejar de venderle al mundo un commodity. Ahí es donde comenzamos a tener también mayor relevancia. Juan, nos contabas al inicio un poco la historia. La lima ácida Tahití es originaria del sudeste asiático, llega al Mediterráneo, los españoles portugueses en la época cuando colonizaron América la traen, ¿sí? Nuevamente regresa a Tahití y de Tahití Estados Unidos la retoma y la introduce nuevamente como plantación, como cultivo. De ahí el nombre Limácea Tahití porque pues, en una segunda colonización procede de Tahití y es el origen del nombre. ¿Sí? Cuéntanos un poco de la experiencia en Colombia, o sea, cómo entra esa Limácea Tahití a países de Sudamérica, Brasil, que es uno de los grandes productores de cítricos, cuál es la situación, porque siempre cuando hablamos de proyección hay que hablar de competidores, y competidores en el buen sentido es que otros países producen lima ácida, que se vuelvan ese referente para que nosotros como país también podamos proyectar un cultivo tan importante como es el de la Limácea Tahití. Como les mencionaba en principio, los historiadores incluso creen que la Limácea Tahití llega mucho antes, en la época de la colonia. Finalmente de eso no hay documentación oficial que permita determinar el momento exacto en que pueda llegar a las Américas. Finalmente, por ejemplo, para Colombia tenemos un dato y es que en el año 1941, a través del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias ubicado en Palmira, proviene de un banco de germoplasma de la Universidad de California los primeros materiales de Limácea Tahití. Esos materiales finalmente a través de muchos procesos de investigación hoy los ha recibido, los tiene el Banco de Germoplasma de Agrosavia que se encuentra ubicado en Palmira, donde se producen material que incluso es importante mencionar libre de algunas enfermedades y certificado para los viveristas que puedan producir. En los años 30, también en los Estados Unidos, principalmente en el sur de la Florida, ocurren varios procesos. Menciono otra vez, ellos lo llaman el gran huracán, no tuvo un nombre específico en los años 30 y eso hace que se busquen mercados emergentes a nivel mundial. Entra, por ejemplo, países como Brasil, Asia, principalmente con países como India, a ser relevantes en la producción. México también hace sus inicios después de los años 30, 40, en los años 50. Colombia realmente no tuvo grandes aportes hasta aproximadamente unos 15, 20 años atrás en temas de Limácea Tahití. Esto es realmente un cultivo, entre comillas, nuevo. No quiere decir que no existiese. Seguramente habían plantaciones que abastecían un mercado nacional, muy pocas cantidades para exportación, pero la relevancia en términos de exportación solo se da en los últimos 15, 20 años. Para Colombia. Para Colombia, sí señor, pero lo que es Brasil, algunos países de Centroamérica, México, todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo, Asia, desde aproximadamente años 30 o de los años 40 son bastante relevantes en el tema de exportación de este cultivo. Y en ese momento Brasil, ¿cuál es la situación? Porque Brasil siempre es un referente a nivel de Sudamérica, no solamente en fruta, sino en muchas otras especies, por tener condiciones ambientales para gran parte del país muy similares a las nuestras. Hablamos de cacao, hablamos de aguacate, hablamos de café. ¿Cuál es la situación de ese gran país, Brasil, a nivel de cítricos? Sigue jugando un papel muy importante
de hecho alguno de los principales productores de cítricos en general y de exportadores al mundo de jugo procesado. En el tema de Limacia, Tahití hoy no aparece en los 3 primeros lugares como productor, principalmente por el tema de HLB. No quiere decir que no sea relevante, está en el grupo de los 10 principales productores de Limacia, Tahití del mundo, incluso hace parte o tiene una contribución muy grande como exportador. Probablemente en los próximos años vamos a ver un repunte muy grande de Brasil, una vez ellos vienen recuperándose de sus problemáticas. Adicionalmente mencionar que ellos vienen por trabajos de investigación muy fuertes a nivel mundial, sobre todo en el tema de desarrollar patrones resistentes a la enfermedad de HLB y ver cómo esa característica se puede transmitir a sus copas. En eso nos llevan muchos años de ventaja y yo me atrevería a decir que producto de esos resultados de investigación, en los próximos años Brasil vuelve a jugar un papel muy relevante en todo el tema que tiene que ver con cítricos. Ahí sigue siendo uno de los principales productores, exportadores y generadores de desarrollo e investigación en este cultivo. La necesidad y la importancia de la investigación. O sea, la investigación a veces se ve como un gasto y no como una inversión, pero la inversión, que puede ser a mediano, largo plazo, se traduce al final en soluciones, y quizás parte de esas soluciones bien habidas también nos puedan servir a nosotros para responder a problemas o a limitantes que veo y entiendo que el problema de HLB es uno de los en este momento más críticos para la citricultura a nivel mundial. ¿Cuál es la situación de HLB en Colombia? O sea, Brasil tiene problemas, México, no sé si México tiene también, Estados Unidos casi que descartó hace rato la siembra de lima hacia Tahití. ¿Cuál es la situación del HLB en este momento, Colombia, Sudamérica, a nivel mundial? Bien, HLB pues hoy es la enfermedad más limitante que tienen los cítricos, no es la única. Para Colombia los datos nos indican que en el 2019 el ICA declara como una plaga cuarentenaria y de control oficial esta enfermedad, debido a pues, los reportes que teníamos de los países vecinos e incluso de otras latitudes donde gran parte de las plantaciones fueron afectadas. Si bien se declara en el año 2019 como de control oficial, pues finalmente los reportes nos indican que aproximadamente a finales del año 2015, principios del año 2016, esta enfermedad nos llega por el norte del país, principalmente por La Guajira, en unos árboles dispersos que los llamamos, entre comillas, árboles de traspatio que tienen allí los productores, y de ahí se fue regando desde el norte hasta avanzar a otros lugares. Por ejemplo, hablando de Antioquia, el año pasado, a mitad de año, sale una resolución del ICA oficial donde se declara una emergencia fitosanitaria por positivos de HLB en el Valle de la Urrá. Es delicado, el tema ya se ha socializado con diferentes entidades gubernamentales, universidades, centros de investigación, a generar alertas. Hay un programa que viene avanzando en el manejo y control del patosistema, como se conoce, porque la enfermedad pues no llega solita, y esa enfermedad viene acompañada de un vector que lo transmite, que es Diaforina citri. Entonces en este momento el país está en ese proceso de divulgación de la información, de control, de identificación de algunas características en los árboles que pueden tener algunas condiciones o características que indiquen una infestación por parte de HLB. Y para el departamento de Antioquia, hasta el momento no se ha reportado en el suroeste, que es la zona con mayor producción, pero finalmente es a la que tenemos que proteger, sobre todo ese suroeste, a sabiendas que en algunos departamentos vecinos como Santander ya ha sido reportada HLB. El panorama es un poco preocupante, pero pues se tienen algunas acciones que permiten mitigar o disminuir el riesgo de que llegue a las zonas con mayor producción. O sea, es un problema, es una limitante que se genera una alerta, y que toda la campaña que se pueda hacer es una campaña que debe buscar realmente generar una conciencia, y parte creo que es una de las estrategias de solución. La conciencia es hacer una adecuada atención a ese llamado para poder implementar todas aquellas prácticas o estrategias que permitan reducir la posibilidad de ingreso de una limitante sanitaria como HLB a una región. ¿Qué pasa si la enfermedad llega? Y eso es quizás la gran pregunta, porque es un llamado a que tomemos conciencia. O sea, no es molestar por molestar, no es por poner trabas, sino porque realmente la situación se puede tornar crítica o delicada para la citricultura. Sí, es delicada, y aquí traigo a colación algunas de las recomendaciones que nos viene ofreciendo el ICA como institución de control oficial.
Por ejemplo, en el Valle de la Aburrá del año pasado, al identificar esta enfermedad, una de las prácticas recomendadas o que se debe seguir es eliminar todos los árboles que estén a 80 metros alrededor. Entonces, afortunadamente hasta el momento, por ejemplo, en el departamento de Antioquia se han encontrado en árboles de traspatio, en árboles que se encuentran en zonas que no son monocultivos. La pregunta sería, ¿qué sucede si llega un monocultivo, se identifica y le dicen a un productor, mire, usted tiene que eliminar su árbol infectado y los 80 metros alrededor todos los que estén cercanos, ni siquiera que estén infectados, porque son un riesgo latente debido a la presencia de la enfermedad? Y hay otra característica importante, y es que esta enfermedad tiene una particularidad que puede estar infestada y solamente los síntomas se manifiestan hasta 3 años después. Probablemente esta enfermedad, y aquí digo probablemente porque no hay datos oficiales, no tengo esos datos oficiales, probablemente ya está en otros sitios y en zonas productoras y no lo sepamos. Y ahí es donde se toma la importancia de hacer pruebas, de hacer monitoreo, sobre todo con el vector que es Diaforina citri, control de ese vector, que hoy existen algunas prácticas que permiten hacer un manejo, pero no es la única, controlar el vector, hay muchas otras como los cuidados que se deben tener al transportar material vegetal al vivero que yo le compro, la certificación del vivero y del material que estoy comprando, las buenas prácticas en campo, la disposición de todas las entidades encargadas de regular el tema de producción de material vegetal, de las siembras. Y aquí quiero hacer un llamado muy importante, y es, usted mencionaba algo al principio, doctor Córdoba, y era el boom que está viviendo el tema de Limacia Tahití, y de pronto mencionar que a través de ese boom no generar falsas expectativas, sino hacer siembras sin tener los cuidados y el estudio de mercado pertinente, porque en ese proceso incluso hemos caído en que muchos gobiernos locales han intentado masificar el cultivo sin seguir unas recomendaciones que al final pues podrían traer exceso de fruta o llevar problemas fitosanitarios a zonas donde no los tenemos. Lima ácida HLB, tolerante, resistente, ¿tenemos alguna información? Porque si estamos incrementando las áreas en lima ácida a través de programas, a través de la institucionalidad de alcaldías, de las gobernaciones quizás, o de inversores privados, ¿cuál es la relación que podemos encontrar entre lima ácida Tahití y HLB? Bien, lima ácida